¿Quién gana la próxima elección? La polarización política ya es una tendencia mundial, incluida Colombia, con un presidente que está en campaña, en una contienda electoral donde ni Petro ni Uribe tienen los votos suficientes para ganar esta elección. Oiga, y muchos hacen esta pregunta, ¿está en riesgo la democracia? Esto es lo que vamos a analizar en esta charla. ¿Voto a favor o voto en contra de Gustavo Petro va a ser o parece ser su principal movilizador? ¿Qué va a pesar más? ¿El miedo a Petro o la reflexión del centro o la esperanza de poder continuar con un cambio que se prometió? Y esto se parece mucho a lo que sucedió en la elección pasada, donde se dio voto a favor o en contra de Uribe. Cabe decir que los extremos están buscando ese voto decente. Y es que en una elección polarizada como la que tenemos hoy en día en Colombia, los extremos se van a mover por pasión ideológica, dejando por fuera las propuestas de país en una discusión de buenos y malos, centrando la estrategia en muchos casos en atacar al otro, más que en proponer, más que en plantear las soluciones a los principales problemas de país. Y lo digo porque lo hemos visto en muchos países también, es que divide el país, destruye la unidad de criterios de la población para encontrar las soluciones de fondo y nos quedamos y nos entretenemos en las peleas. Bueno, y aquí viene uno de los principales problemas y es que un gobierno polarizado siempre busca favorecer sus adeptos o mejor aún su entorno político. Bueno, a más tardar el 21 de enero la registraduría nos va a anunciar quiénes pasaron. De 91 candidatos que salieron a recoger firmas, mire, solamente 22 presentaron las firmas y digamos que 18 tienen posibilidades, porque son los que tienen más allá de las 635,000 firmas válidas que se necesitan para poder inscribirse. Y estamos hablando de los candidatos a presidencia. Y ya a partir del 31 de enero al 13 de marzo, pues vamos a tener los nombres que en firme van a estar en la competencia electoral. Entonces empecemos por analizar los tres enfoques ideológicos que se tienen en esta contienda: izquierda, derecha y centro. La izquierda y la centroizquierda van a la consulta del Frente Amplio, que de alguna manera se renombró o se rebautizó como el Pacto Amplio. Un cambio de nombre que deja mucha sospecha, ¿no? También, y en algunos analistas, pues dicen, hombre, se cambió de frente a pacto, pareciera más por la fortaleza que tiene Iván Cepeda, que es el que ganó la consulta del pacto histórico. Pero eso es lo que vamos a analizar ahora, si es él el que conviene o en la estrategia el que va a pasar. Porque la pregunta a contestar es, ¿quién debiera ser el de izquierda, el que debiera pasar para poder garantizar que se gane la elección? Empecemos por decir que al candidato del presidente pues le va a afectar su imagen, esa baja popularidad que tiene hoy en día, que es la que miden las encuestas y que seguramente en las estrategias de gobierno pues se va a involucrar un mejor desempeño y seguramente conociendo al presidente pues se van a presentar riesgos calculados que en la estrategia del grupo de izquierda pues están pensando que ojalá no se salga de las manos. Y es que tener gobierno en Colombia, en este caso el presidente o las grandes alcaldías, pues tiene su ventaja económica, mediática, estructural, y todo esto incide en el proceso electoral. Bueno, y algo que tenemos que tener en cuenta es la desconcentración del presidente con los temas de país, con los temas locales, pues ha ocasionado también una merma en su imagen. Y es que esto es producto también por, dicen algunos, aquí lo vamos a colocar en el análisis, es que en esa búsqueda de un reconocimiento internacional, de un protagonismo político internacional, pues se han descuidado los problemas de país. Mire, porque sus líos familiares, su desatino en el gabinete en algunos casos, los casos de corrupción, el fracaso de la paz total que ha generado una crisis de seguridad, van a ser temas de campaña capitalizados por la oposición. Y es que muchos dicen que estarles dando terceras oportunidades a unos señores que no quieren la paz, que ha propiciado entregarle inclusive salvoconductos para que puedan andar como Pedro por su casa, está desgastando la imagen del presidente. Analizando ya los candidatos, esa ventaja que obtuvo Iván Cepeda se puede diluir en el tiempo. Pero mire, el problema real de la izquierda no va a ser la primera vuelta, va a ser lo que va a suceder en segunda vuelta, que en cabeza de Iván Cepeda tiene un techo que muchos han dicho que es difícil de cambiar, de subir. Y en este análisis es en el que vamos a entrar. Lo primero que vamos a analizar son las palabras código. Y en este caso en la izquierda hay una palabra desilusión más que esperanza,
es la palabra que va a incidir en el proceso electoral. Y traemos desilusión porque es lo que está manejando la competencia, digamos así, la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y es porque la opción de cambio, ese sueño de cambio, ese sueño grande de construir un mejor país, no ha funcionado del todo. Y es que en la foto de hoy, según las encuestas que se están planteando, pues Roy, Quintero, Romero no le aportan a un caudal electoral inmenso o grande o desequilibrante que pueda acompañar a Iván Cepeda en este propósito. Y digo acompañar porque en el análisis de algunos pareciera que en una consulta Iván Cepeda les gana, porque es muy poco probable que la izquierda, que la base de la izquierda, teniendo a Iván Cepeda en el tarjetón, vote por uno de estos otros tres nombres que acabo de mencionar. Pero permítanme dejar en claro algo, ¿no? Esa medición que hicieron donde Roy aparece con un porcentaje muy bajito, yo creo que está un poquito más alto. Roy marca mucho más de lo que dice esa encuesta, que finalmente con 3.000 encuestas, pues va a medir un voto de opinión. Pero acuérdense que Roy tiene negociaciones de estructura. Ahí lo van a acompañar seguramente estructuras grandes. Porque además algunos dicen, pues él cuenta con el favor del poder central, él cuenta con dinero, con la capacidad de negociación que todos le reconocemos a Roy Barreras. Y eso es un caudal que no alcanza a medir una encuesta de opinión. Pero tenemos que decir que eso no le alcanza de todas maneras para ganarle a Iván Cepeda si vota toda la izquierda. Y es que pensando en que hoy, en la foto de hoy, y eso está muy claro ya finalizando año, Roy Barreras no tiene el caudal electoral para ganarle a Iván Cepeda, plantean una jugada maestra y es bajar a Iván Cepeda. Bueno, parece loco y parece descabellado, ¿no? Y es pensando en algo, que si no le puede ganar en la urna, pues lo tendrían que bajar, porque si no se les gana la elección. Pero Roy Barreras tendría como ganarse, digamos así, un proyecto político, un proyecto electoral de segunda vuelta, si él se presenta como el elegido de Petro. Y de alguna manera la izquierda iría a votar por Roy, sin tener a Iván Cepeda ya en segunda vuelta ahí en el tarjetón. No les quedaría otra opción sino votar por Roy. Además, porque él se ha presentado un poquito más allá de centro, un poquito más allá mesurado, un liberal progresista, y eso le va a permitir seguramente atraer mucho voto de centro izquierda, inclusive del centro, que es lo que están buscando todos los enfoques políticos, poder con su caudal electoral atraer un grupo grande del centro para poder consolidar una votación suficiente que le permita ganar. Y es que Roy Barreras, con una izquierda unida en torno a él, sin más opción, con un caudal electoral detrás de él, producto de muchas negociaciones y con una postura liberal progresista, va a poder atraer una votación suficiente, digo yo, o en el análisis de la estrategia, suficiente para ganar la elección a presidente en segunda vuelta. Suena descabellado y loco bajar a Iván Cepeda, porque no sería a través de la elección directa que le iría a ganar, sino que lo bajen. Esta es una propuesta loca, pero toca traerla aquí al análisis. Y para analizar la otra punta de la que estamos hablando, el otro extremo, el que se va al otro lado, pues seguramente se está planteando también que la mejor opción podría ser tener una figura de centro derecha, no de extrema derecha. Y con esto arrancamos este análisis. Bueno, y es que aquí aparece otra vez la pregunta: ¿quién debería ser la persona indicada para en segunda vuelta ganar la presidencia? Y estamos hablando de que cuando hay una polarización tan grande, se empieza a buscar un concepto y es el voto útil. Y es que todos se van a pelear los indecisos y en esto no hay distinción. Y es que la impopularidad del presidente Gustavo Petro va a generar movimientos silenciosos en muchas personas para poder ir a votar en una consulta o para poder ir a votar en una elección donde favorezca a otras personas, a los contrarios a Gustavo Petro. Y es aquí donde se está analizando la mejor oportunidad para la centro derecha o para la derecha. Bueno, el veneno es quien pase, ya lo dijimos. Si pasa uno de extrema derecha, seguramente se la colocan un poquito más fácil a la izquierda. Si pasa un nombre más moderado, un nombre que no genere tanta resistencia en los indecisos, en los que están hacia el centro, la pelea va a ser muy, muy fuerte. Entonces analicemos las oportunidades bajo estas dos opciones. La primera, la de Abelardo del Espriella, un líder explosivo, con una capacidad histriónica importante, interesante, mediáticamente sobresaliente. Tiene una campaña mediática en canales digitales muy fuerte, que por eso lo tienen punteando en las encuestas. Y hablamos de la foto de hoy. Pero tenemos que decir que por ser de extremo, pues genera una incertidumbre de triunfo en segunda vuelta, que seguramente en la estrategia que se está analizando de Abelardo del Espriella se va a analizar. Porque si no se supera esa visión, se va a debilitar
facilitar su campaña. Por ahora está arriba y el problema es de los otros. Y en este caso Abelardo Lespriella lo favorece algo, un sesgo cognitivo que es muy fuerte, que es el vagón de arrastre. Y es que a la gente le gusta ir con el ganado. En la segunda opción que vamos a analizar está el candidato que gane la gran consulta por Colombia, que separados no marcaban mucho, ¿no? Pero ojo, que unidos pueden ser una gran fuerza, porque podrían ser incluso muy atractivos a un electorado de centro, a un grupo de indecisos de los que no están permeados por la polarización política todavía o por la pasión política, pero que en el caso de las consultas van a salir a votar por Congreso, o sea, el país entero va a salir a votar por Congreso. Y es que esta gran consulta por Colombia, que es la otra consulta que se va a hacer adicional a la consulta del pacto amplio, tiene un grupo de personas de un espectro muy amplio. Mira, ahí está Paloma Valencia, que representa el Centro Democrático y que tiene una estructura, está Vicky Dávila, los exministros de Santos, de Duque, inclusive, con una opinión muy moderada, mire, con un manejo muy moderado, como el que inclusive vimos con Oviedo, que le estaba reconociendo al presidente Gustavo Petro algunas cosas. Él no se fue diciendo aquí todo es malo como algunos están diciendo, no, él se para en una posición que genera de alguna manera la atracción de algunas personas o de un sector de la opinión pública. Y le cuento que esto bajo una consigna, y es que la unidad que se necesita para poder ganarle a la izquierda, ellos la están invocando. Y es que no sé si esta es una lección aprendida. Mire, en Venezuela, acuérdese todo lo que ha sucedido en Venezuela, pues la oposición en un principio no se unió, siempre jugó dividida, pues siempre perdieron y se fue montando. Estos señores de Chávez primero y luego Maduro hicieron de esto una autocracia que luego ha sido muy difícil contener, y sobre ese pensamiento nace esta unidad también. Pero así como hemos mencionado los riesgos que tiene Abelardo Lespriella, les voy a decir que esta consulta también tiene un riesgo, ¿no? Y es que se vuelva la voz cantante de Álvaro Uribe, que lo dijimos al principio, pues tiene un caudal electoral importante, pero no suficiente para ganar. Y si yo quiero atraer los indecisos, el centro, seguramente ese nombre empieza a generar alguna resistencia. Bueno, ¿qué más quisieran? Yo creo que los de izquierda, los del pacto, que fuera el nombre de Uribe el que apareciera para volver a ganarle otra vez. Así como tampoco quieren los políticos del pasado. Mire, la gente no quiere regresar al pasado. Así algunos añoren un poquito de eso. Trabajemos la palabra código que va a trabajar la oposición política en la extrema derecha. Seguramente la que más rédito le va a dar es miedo. Así como escuchan, el miedo a que continúe Gustavo Petro detrás de bambalinas o que continúe alguien inclusive más radical todavía. Y esa palabra código va a generar mucha tensión, mucha atracción, mucha movilización política. Por eso, siempre en estrategia de marketing utilizamos las palabras código, que son las que van a la mente, generan o movilizan. Bueno, y pasemos a analizar el centro político. Y les digo los del centro que esta podría ser su mejor oportunidad para llegar al poder, para llegar a ser presidentes. Porque inclusive según las encuestas de hoy en día, en una competencia de segunda vuelta, ojo, la oportunidad mayor la podría tener esta persona, que podría recoger el voto en contra de, digámoslo así. Y eso, aunado o sumado a las fuerzas de centro, que son muy grandes, pues podría generar un triunfo electoral. Bueno, en la encuesta se midieron frente a Iván Cepeda y eran los que tenían mayor opción. Pero analicemos entonces, mire, ahí tienen un problema, y es que la falta de estructuras políticas no les da masa crítica, digamos así, para poder afrontar un proceso electoral consolidado. La falta de poder asumir una posición real, clara, frente a la polarización, donde en muchas mesas, en muchas salas de casas se dialoga o se debate frente a si continúa Gustavo Petro o se debe cambiar. Y esa falta de posición para no arriesgar y no sesgarse o no poder matricularse en un extremo o en otro es la que ocasiona una debilidad en los candidatos de centro. Y seguramente en la estrategia o los estrategas de campaña deben estar analizando cómo poder solucionar esta falencia, porque la oportunidad está construida, la oportunidad está ahí. El país está desgastado de alguna manera y cansado de la política tradicional del pasado, pero también está con desilusión en la opción que se propuso de cambio, que ha generado una crisis de seguridad de grandes proporciones. Y es que tampoco es claro cuál es la lucha del centro. No se ha podido incrustar, y miren, no es que no la tenga, es que en marketing hay que ser y parecer. En marketing la percepción, lo que se percibe es más importante que inclusive la realidad. Y hoy en día la gente todavía no percibe cuál es esa lucha. Pensando en sus dos figuras principales, ¿no? Claudia López y Sergio Fajardo, que según sus declaraciones en medios, Fajardo cierra la puerta inclusive a poder tener una unidad de centro. Él había
había dicho que cuando llegara diciembre iba a tomar una decisión y creo que lo que hemos escuchado es que no está dispuesto a unirse absolutamente con nadie, incluida Claudia López, que seguramente si tuviera una unión con un grupo de personas grande también, con una consulta grande donde él, mire, tiene las posibilidades de ganarse, pues podría llegar con un caudal electoral que llame la atención, más atractivo y con mejor opción, porque el problema del centro va a ser pasar a segunda vuelta. Todos dicen que sí pasa, o en el análisis muchos dicen que sí pasa, pues la opción es real de ser presidente. Bueno, y la estrategia podría ser que recojan votos de centro derecha más que de la izquierda. Es difícil que a la izquierda le puedan quitar un voto. Yo creo que donde tiene la oportunidad de tomar votos es del centro derecha, inclusive como mejor opción de pronto hasta de la derecha. Pero analicemos su palabra código, tibio. Injusto puede ser, pero es la que más afecta su desarrollo, su proceso electoral. Porque en un país en crisis, donde las instituciones se ven atropelladas, donde la fuerza pública se ve mermada, donde cobra relevancia la delincuencia común y la delincuencia estructural, pues hombre, se necesita un gobierno que pueda manejar la crisis. Y ahí, en esa palabra código, que la van a explotar o le están explotando los extremos para debilitarlo, pues está construyendo una oportunidad para los otros y un detrimento para el centro, los que quieren o quieren manejar la opción de centro. Y bueno, y es que en tiempos de crisis se va a necesitar un presidente que tome decisiones, asuma posiciones, o eso es lo que está esperando el país, y por eso los extremos debilitan el centro tildándolo de tibio. Y digamos que de alguna manera les ha funcionado, porque si ustedes miran las encuestas, no lo tienen a él en la segunda posición en primera vuelta. Es que si él puede ganar en segunda, pero es que él no es capaz de pasar a segunda, pues no pasa nada. El problema real es cómo van a hacer para pasar a segunda vuelta. Y es que todo va a depender por las acciones que se tenga el presidente Gustavo Petro. Él puede potenciar su ejercicio electoral o el ejercicio electoral de sus candidatos, pero también se puede volver el detrimento, la piedra en el zapato, en un hombre que, digamos así, ya tiene su vida asegurada, que está buscando una relevancia, un protagonismo en el exterior y que ha descuidado el quehacer nacional. Se le ha salido de las manos, ya lo dijimos al principio. Nos vemos en el análisis de Cámara y Senado. Un abrazo.